Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de este programa Revelando la Verdad, en este canal Palabra Santa. Hoy para tratar, algo nuevamente con respecto a la doctrina social de la Iglesia. El título de hoy es Satanás enseña y predica el error casa por casa. Esto, busca alertar a aquel cristiano, católico concretamente, que se ve avasallado, se ve visitado por muchas sectas, muchas denominaciones religiosas que llegan casa por casa tratando de enseñar doctrinas que son distintas a la doctrina que enseñó Jesucristo. A su vez, no solo Satanás enseña y predica el error casa por casa a través de estos hermanos. Seamos sinceros y conscientes. Hoy basta prender, un televisor, poner la radio, prender el celular y buscar en cualquier red social para encontrarse con enseñanzas que son enseñanzas diabólicas. O sea, hace un tiempito nomás estábamos grabando un video sobre el Reiki, estuvimos grabando sobre meditación trascendental, sobre yoga, sobre tantas prácticas de la nueva era y no me alcanzaría, yo creo que los días de un año para grabar todas las opciones que tienen y presentan estas pseudo religiones que vienen bajo el nombre que está hoy de moda, que es la nueva era. Tendría que dedicarle un año completo a tratar esos temas. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Satanás desde hace mucho tiempo viene bombardeando la familia, bombardeando casa por casa al ser humano, con el objetivo de separarlo de esta fidelidad, esta confianza en Dios, y a su vez separarlo de la ley de Dios, separarlo de los mandamientos de Dios, separarlo de todo aquello que lo lleve a unir su vida, la vida de su familia, de sus seres queridos con Dios. Ejemplo, se introdujo hace pocos años en el consciente colectivo de la sociedad esta suerte de que el divorcio era válido, legítimo, permitido, y por lo tanto cualquier persona podía decidir si continuar o no con el matrimonio, ¿no? Y vemos cómo cuando arrancó uno, después esto se hizo como una gran bola de nieve y ya se tomó esa enseñanza del demonio como algo normal, algo bien visto, algo que hacen todos, entonces por lo tanto yo puedo acceder, puedo hacerlo sin sentir sin sentir nada en el corazón que me condene o que me perturbe. Ya está. O sea, hoy abandoné a esta persona, mañana estoy con aquella y si no funciona estaré con otra. O sea, en donde el sí para siempre se perdió, en donde ya no son dos sino que son una sola carne. Bueno, vemos cómo Satanás fue de a poquito enseñando doctrinas distintas a lo que enseñó Jesús. Si por ejemplo fuéramos a Mateo 28, versículo 19, nos encontraríamos con un Jesús que va a mandar a sus apóstoles y a los discípulos que estaban ahí con los apóstoles, los va a enviar, los va a mandar al mundo con una tarea que tenemos todos, que la tenés vos y que la tengo yo, no por ser laico, no por ser feligrés, no tengo en el corazón ese mandato impuesto, ¿no? Ahí, selladito en el corazón. ¿Cuál es el mandato? Jesús le dice, vayan, o sea, hay que ir. Jesús a vos y a mí nos está enviando
al mundo. Dice, vayan y hagan que todos los pueblos, una iglesia universal, en donde todos los pueblos sean discípulos de Jesucristo. Pone la primera condición, que es la del bautismo, y después de eso va a decir, enseñándoles a guardar a esas personas que van a ser sus nuevos discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. O sea, un Jesús que envía a aquellos a quienes eligió y a aquellos a quienes predicó su palabra y a través de su palabra también se fueron convirtiendo, los envía y los envía con esta tarea. Nos envía hoy con esta tarea. Ir a todo el mundo a ser nuevos discípulos, y la condición es que se bauticen, y la segunda condición es enseñarles la doctrina de Jesús, enseñarles lo que Él enseñó, enseñarles su verdad, no la verdad del mundo, no la verdad de Satanás. Por ejemplo, recién decíamos, está bien visto y es normal separarse, divorciarse, o sea, cortar, interrumpir con este sacramento, en donde Jesús allá en Mateo 19, versículo 9 en adelante, va a decir que versículo 4 creo que en adelante, va a decir que el hombre no desuna lo que Dios ha unido. O sea, que el hombre no termine, no corte con aquello que ya es un sacramento, que ya unió Dios, y por lo tanto que el hombre no lo rompa. Ante ese sacramento, ante ese mandamiento, el hombre ¿qué hace? Lo que quiere, como siempre. O sea, me importa poco lo que diga Jesús, yo corto con eso. Pero sin embargo, como te decía recién, Mateo 28, 19, nos muestra un Jesús que pide minuciosamente que todos aprendamos a guardar lo que Él ha mandado, lo que Él ha enseñado. ¿Qué ocurre a lo largo de la historia? A lo largo de la historia va sucediendo estas cuestiones, ¿no? Que Satanás se va metiendo en la cabecita de la gente, en el corazón, y se fueron dando ciertas rupturas dentro de la iglesia, en donde la ruptura más grande fue la que todos conocemos, el gran cisma de la iglesia, la gran apostasía hacia el año 1513, donde Martín Lutero, después vendrá Calvino y después vendrán las sucesivas iglesias, ¿no? A la cabeza José Smith en este siglo pasado, a la cabeza Elena de White en el siglo anterior, a la cabeza, son tantas, podríamos hablar de los Testigos de Jehová, con la Watchtower y este señor que fue el que lo generó hacia el año 1869. O sea, todas estas nuevas sectas que vienen a enseñar una verdad que no es la verdad de Dios, sino que es la verdad de una persona que agarró las Sagradas Escrituras y la interpretó como quiso. Entonces Satanás se vale de muchas personas para enseñar el error. Este error que después van a llegar, como te decía recién, a tocar el timbre de tu casa, la puerta, golpear la puerta, enseñando el error. Y van a llegar con esto, con la Santa Biblia, con la palabra de Dios. Yo acá en mis manos, si ustedes pudieran ver acá arriba de la mesa, tengo Catecismo de la Iglesia Católica, Biblia Reina Valera 2000, Biblia Reina Valera 1969, las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, y aquí a mi derecha mi Biblia Católica. O sea, un conjunto de Sagradas Escrituras de las distintas denominaciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos llegan con la Biblia bajo el brazo. O sea, todos usan la Biblia para enseñar. ¿Para enseñar qué? Doctrinas. Que si llegan los pentecostales van a decir, yo te vengo a enseñar la verdad. Llega el Testigo de Jehová y te va a decir, yo te vengo a enseñar la verdad. ¿Y qué usan como fundamento, o mejor dicho, como garantía de que tienen la verdad? La Biblia. Ellos agarran la Biblia, te la presentan, te dicen, a ver, te voy a leer la palabra de Dios, y en función de lo que leen
y muchas veces sacan de contexto, empiezan a sembrar en el corazón del cristiano la duda, el error. Como por ejemplo, esto ya está escrito, ya pasó, ya ocurrió, podrías ir a Mateo capítulo 4, te vas a encontrar con un Jesús que es llevado por el Espíritu después de su bautismo en el capítulo 3, hacia el capítulo 4 ya es llevado por el Espíritu al desierto y va a pasar 40 días con sus 40 noches en el desierto sin comer, hasta que va a sentir hambre y ahí va a ser tentado por el demonio. El demonio no lo va a venir a tentar, con una idea suya y demás, lo va a venir a tentar con la palabra de Dios. Va a sacar de contexto la palabra de Dios para tentar al Señor. Y Jesús le va a responder con la palabra del Señor de una manera muy hábil, muy astuta, pero que nos enseña a nosotros, nos deja una enseñanza teológica de cómo hay que actuar con este Satanás que va a llegar a tu casa predicando el error. Ya sea a través de un hermano separado de la denominación que quieras, o a través, como decíamos recién, de la televisión, a través de lo que, no sé, hicieron unos parientes o vecinos que decidieron separarse, a través de la internet o de las redes sociales, no importa. Quien conoce en profundidad la palabra de Dios, en su contexto y respeta la doctrina de la Iglesia, esta doctrina que la Iglesia Católica defiende desde hace 2000 años ininterrumpidos. Esto es también importante saberlo. Si vamos, por ejemplo, a analizar la doctrina de Elena de White con su iglesia bautista, nos vamos a encontrar con una que después, bueno, es la iglesia adventista de los adventistas del séptimo día. Si vamos por ejemplo, a analizar la doctrina de los mormones, con José Smith a la cabeza, vamos a encontrar una doctrina que se presenta como verdad, fundamentada en las Sagradas Escrituras, pero que está todo tergiversado, todo tergiversado. Al punto que, por ejemplo, uno podría preguntarles, a ver, esta doctrina, ¿cuándo nace? Y nacen con estas personas. O sea, cuando vamos a, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, nacen con Elena de White. Y nace en ese momento. De ahí para atrás, la iglesia, supuestamente fundada allá en Mateo 16, 18, en la figura de Pedro, donde le dice, edificaré mi iglesia, dice Jesús, o sea que la iglesia tendría que tener 2000 años, hacia el año 1800, cuando Elena de White se le ocurre hacer esta nueva secta, ¿no? la de los adventistas del séptimo día, hasta ahí supuestamente no había enseñanza, no había nada, ¿no? Ella arranca y empieza a enseñar que es la iglesia verdadera, que es la iglesia de Jesucristo, que hay que seguir esas normas, esas leyes, esas conductas y esa doctrina. Pero, oh casualidad, que una doctrina totalmente distinta a la doctrina de la verdadera iglesia, que es la iglesia católica. La única, como digo siempre, que demostrable en 100% que tiene 2000 años. Desde la historia, desde la arqueología. ¿Por qué digo desde la arqueología? Templos, vayamos a los templos. O sea, busquen. Si vos estás mirando este video y sos mormón y te enoja lo que yo estoy diciendo. Bueno, si tu iglesia fuera la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, tendría que haber en el mundo, en algún lugar del mundo, un templo que tuviese más de 1000 años, o al menos, si no está el templo, una ruina, un lugar en donde esto fue un templo cristiano mormón, por ejemplo. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque José Smith es hacia el año 1880 y pico. Quiere decir que antes del año 1800 ni existían. Por lo tanto, todos los templos mormones son del año 1880 en adelante. Hacia atrás no hay nada, no existe nada. Lo mismo, eso en la arqueología. Vayamos a los predicadores. Jesús nos manda a todos a predicar. Quiere decir que antes de nosotros tiene que haber habido otros predicadores. Bueno, en el caso de los mormones, pregúntense
o busquen en la historia, o busquen quién estuvo antes de José Smith. O sea, cuál fue el predicador que fue anterior a José Smith. ¿Quién le predicó a José Smith? ¿Quién formó a José Smith en la iglesia mormona? Lo mismo en la iglesia luterana. Antes de Lutero, en el año 1513, ¿quién formó a Lutero? Nadie, o sea, lo formó la iglesia católica, porque de hecho Lutero era un sacerdote de la iglesia católica que se pelea por algo que no le gusta del Papa en su momento y forma, como digo siempre, rancho aparte y empieza con su secta. Y a través de él, hacia abajo, se hace una pirámide de divisiones, disensiones, cismas y apostasía y apostasía y apostasía. O sea, eso es importante saberlo. Ahora, ¿qué enseña la iglesia? O sea, ¿cómo nos tenemos que comportar ante esta realidad cruda, difícil? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Porque hay personas que, por ejemplo, llegan nuestros hermanos que no tienen la culpa. A ver, yo esto quiero hacer un alto. O sea, cuando llegan a mi casa los testigos de Jehová, o sea, ellos que a lo mejor nacieron dentro de esa secta, no tienen la culpa, en parte, de lo que están enseñando. A ellos les dijeron, esto es palabra de Dios, esto es así, esta es la doctrina, y creen en esa realidad. Pero esa realidad es una mentira. O sea, para ellos es una verdad, pero en realidad es una mentira. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, que lo podés... A ver, sos un hermano separado, andá al capítulo 6 del Evangelio según San Juan y te vas a encontrar con toda la doctrina de Jesucristo, dada por Jesucristo, sobre la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en un pedacito de pan y en un poquito de vino. Esto la Iglesia Católica, o sea, para el que es protestante y no entiende, no vivió una misa, se lo tengo que explicar de una manera que lo pueda comprender. Cuando la Iglesia Católica nace allá con Pedro, Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica. ¿Por qué decimos que es el primer papa de la Iglesia Católica? Porque lo fue así y de hecho sus restos, como lo digo siempre, comprobables, están en su tumba y la tumba de Pedro está debajo del altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma. O sea, los restos mortales físicos de este apóstol están en una iglesia católica. De la misma manera que vas a buscar los restos de San Pablo, los restos de Santiago, los restos de Lucas, y te vas a encontrar que están todos en iglesias católicas, o sea, cristianas católicas. No así en iglesias protestantes. Ni los luteranos tienen ningún resto mortal de ningún apóstol, ni tienen la antigüedad de estos apóstoles. Entonces, te decía recién, ¿cómo hacemos para reconocer? ¿Cómo hacemos para saber? ¿Cómo hacemos para guiarnos? Bueno, hay una verdad que viene sostenida. O sea, la Iglesia Católica enseña esto. Hay una sola verdad tomada de dos fuentes. La santa tradición y la santa palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. O sea, son dos fuentes que el magisterio de la Iglesia, que es los obispos, en conjunto con el obispo de Roma, el Papa, son los que manejan, los que estudian y los que determinan la doctrina. Ustedes saben que Jesús, Mateo 28, 19, los envía, pero no los envía con el Evangelio escrito, o sea, no los envía con la palabra de Dios escrita, los envía con la palabra de Dios predicada en su corazón, o sea, lo que ellos vivieron, lo que ellos vivenciaron, lo que ellos escucharon, lo que ellos pudieron palpar junto a Jesucristo en ese peregrinar de más de 3 años de su vida pública, es lo que después, mucho tiempo después, Mateo, Lucas, Marcos y Juan se van a encargar de escribir. Sabemos que, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, Lucas viene
prácticamente 30 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ni Lucas fue apóstol de Jesucristo, ni siquiera lo conoció, visualmente ahí de cara a cara, porque no era ni discípulo ni apóstol. Lucas viene a ser un discípulo de Pablo. Pablo viene muchísimo tiempo después. Bueno, estos apóstoles primeros, o sea, los 12 estos apóstoles, 11 en realidad, más el que agregan después, que lo puedes encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 en adelante, Matías, o sea, los que Jesús concretamente eligió, van a salir a predicar, pero no van a llevar nada más que la palabra predicada en su corazón, el evangelio aprendido en su corazón. Nosotros, la Iglesia Católica, a eso le llama la santa tradición, que viene acompañado del evangelio, lo que nosotros tenemos acá, más aquellas cosas que no están escritas, pero que ya los apóstoles aprendieron de Jesucristo y siguieron llevando a cabo día tras día. Por ejemplo, una cosa que fue aprendida y llevada a cabo es la misa, la liturgia de la misa. Si bien vamos a encontrar en Lucas capítulo 22 un Jesús que presenta la última cena y ese es el alma central de la misa de la Iglesia Católica, toda la liturgia, la palabra, la lectura de la palabra, todo eso viene de una costumbre apostólica. Apostólica. A eso le llamamos la santa tradición. Después esa fuente se une a la segunda fuente, que son las dos una misma fuente, una misma verdad, que es la Sagrada Escritura. Entre esas dos fuentes se arma lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia, que es una doctrina que enseña la verdad que Jesucristo mandó a sus apóstoles en Mateo 28, 19, vayan y anuncien y hagan que todos aprendan, guarden, cumplan lo que yo les he mandado. O casualidad, lo que Él nos había mandado venía aprendido en la cabecita y en el corazón de esos apóstoles. O sea, no estaba escrito. Esto que nosotros conocemos, la palabra de Dios como tal, en una Biblia contenida en estos libros, se va a conformar 350 años después. O sea, 382, en el año 382 después de Cristo, un papa, San Dámaso I, va a reunir todas esas cartas, libros y el Antiguo Testamento, que era el canon de Alejandría, y va a formar lo que se llama la Biblia, lo que nosotros hoy conocemos como Biblia, con estos 43, no recuerdo, son 43 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. La cuestión que todos estos libros conforman la Biblia, pero eso sucede 350 años después. Por lo tanto, por eso es tan importante la Sagrada Tradición, porque toda la iglesia primitiva, la de los apóstoles, hasta el año 382, se basó en el Evangelio vivo, vivido, por ejemplo, y escuchado, predicado. Lo que iban predicando, iban escuchando, se iba repitiendo de generación en generación. Al punto que, por ejemplo, podríamos ir a Lucas capítulo 1, no estaba preparado, pero nos puede servir. Lucas capítulo 1. Yo te contaba recién que Lucas era un discípulo de Pablo, o sea que ni conoció a Jesucristo, ni prácticamente conoció, a lo mejor habrá conocido a los apóstoles Pedro, Juan y demás, pero era discípulo de Pablo, o sea, viene muchísimo tiempo después, y él escribe algo que coincide con esta enseñanza de la Iglesia Católica, la importancia de la santa tradición, o sea, de la tradición, del Evangelio predicado, más aquellas costumbres que tenían los apóstoles, que las demás denominaciones religiosas no las consideran. ¿Por qué? Porque lógicamente no tienen santa tradición. O sea, un luterano que arranca en el 1513 con Lutero, arranca con Lutero y la única tradición que tiene es desde Lutero en adelante.
hacia atrás, no toman nada porque no les conviene, porque es otra doctrina. Ahora, ¿qué enseña Lucas? Escucha, dice San Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, no son ciertas, son ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, Lucas deja claro que él ahora va a poner en orden la historia de las cosas como ocurrieron, de la misma manera que intentaron muchos otros de hacerlo. Escuchando a quiénes, o sea, prestando atención a quiénes, a los ministros de la palabra, esos que vieron con sus ojos, escucharon con sus oídos y predicaron con su palabra. No con la Biblia, no con un papel, sino predicaron aquellos que vivieron en carne propia, y los que pasaron después, vinieron después de esos que habían sido, testimonio ahí, vivo, al lado de Jesús. Bueno, los próximos que hicieron lo que escucharon, lo que sus padres, lo que sus apóstoles, lo que sus maestros les enseñaron, ellos lo siguieron repitiendo de generación en generación. La primera iglesia primitiva se manejó de esta manera. Después toma toda otra participación, que es la participación que nosotros vemos hoy, que tenemos la Biblia constituida, y nos fundamentamos a través de la Sagrada Palabra. Pero nunca dejamos de prestar atención a la Sagrada Tradición. Por eso son dos fuentes, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Cosa que todas las iglesias separadas protestantes no tienen. O sea, para las iglesias separadas, la única verdad es la Sagrada Escritura. Esa es la única verdad. Para la Iglesia Católica, no. Ahora, la única que puede enseñar la verdad es la Iglesia, en este caso católica, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Es una, ¿por qué? Porque Jesucristo en Mateo 16:18 dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo dijo en singular. En singular. Entonces es una iglesia. Jesucristo tiene una iglesia. Pero Franco, ¿cómo si hay más de 30.000 iglesias distintas? La pentecostal, la esto, la del otro, la del testigo que va, Sí, hay muchas. Muchas que son de Elena White, de Lutero, los luteranos, de José Smith, los mormones, y así. Cada cual tiene su fundador. La que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Católica, esa es una. ¿Es santa por qué? Porque podrías ir a Efesios capítulo 5, versículo 25, y te vas a encontrar con una palabra que dice, te la voy a decir de memoria. Tanto amó Jesús a la Iglesia que se entregó por ella para santificarla. O sea, ¿la Iglesia es santa porque nosotros somos santos? No, la Iglesia es santa porque Jesús la santifica. Jesús se entregó por amor a su Iglesia para santificarla. Cosa que no ha hecho, lógicamente, ni Elena de White, ni José Smith, ni Carlos Parán para los pentecostales, y podría hablarte horas de los distintos fundadores de las denominaciones religiosas protestantes. Entonces, es una, es santa, es católica. ¿Por qué es católica? Porque la palabra católica quiere decir universal. Por primera vez la palabra católica se usó allá hacia el año 107. San Juan muere hacia el año 106, escribe el Apocalipsis entre el año 90 y el año 100. En el año 106 muere. San Juan tenía un discípulo, una persona que aprendió de él. Y esta persona, que era obispo, escribió por primera vez en una carta apostólica la palabra católica. Ahí donde está la Iglesia católica. ¿Qué quiere decir católica? Universal. ¿Y por qué la Iglesia católica a su vez es la verdadera? Porque es universal. Porque cuando Jesús da ese mandato que te lo da a vos y me lo da a mí también, el de vayan y hagan que todos los pueblos, el todos los pueblos quiere decir católica, quiere decir universal, todos los pueblos. Entonces es una, es santa, es católica, es universal, es de todos los pueblos. A su vez es apostólica.
¿Por qué es apostólica la Iglesia Católica, a diferencia del resto de las iglesias? Por lo que te decía recién, porque no solo se basa en la palabra de Dios, sino que también se basa en la sagrada tradición, lo que los apóstoles hicieron, vivieron y fueron transmitiendo de generación en generación en esta sucesión apostólica que la Iglesia Católica es la única, salvo algunas iglesias ortodoxas que siguen teniendo lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? Es en la ordenación de los sacerdotes, de los ministros consagrados, o sea, del orden sagrado como sacramento, estos sacerdotes van a recibir la sucesión apostólica a través de los que ya la recibieron y se recibe a través de la imposición de las manos. O sea que un sacerdote, al ser ordenado, va a recibir la imposición de las manos de un obispo, en la Iglesia Católica, de un obispo, que a su vez ese obispo la recibió cuando fue sacerdote, cuando se ordenó por otro obispo, y así esa sucesión apostólica, si vamos de adelante hacia atrás, vamos a llegar a Jesucristo y sus apóstoles. Eso solamente la Iglesia Católica lo tiene, lo posee. Entonces es apostólica, ¿por qué? Por eso, porque guarda la tradición, guarda la enseñanza vivida por los apóstoles, vivida y enseñada por más de 3 siglos, la guarda, la cuida, la toma como verdad revelada y la une a la Sagrada Escritura. Y finalmente, ¿por qué es romana? Que esto despierta en la ignorancia común de las sectas, despierta mucha mucha charla ahí de que no, porque al final si Jesús muere allá en Jerusalén, lo matan y cómo puede ser romana, tendría que estar en Jerusalén. No, pasa que cuando Jesús manda a sus discípulos que vayan y hagan que todos sean mis discípulos, en esa época, por una cuestión lógica, histórica, de momento, el lugar, la civilización que era eje y centro del mundo, o sea, en lo comercial, en lo globalizado, en lo poquito que era globalizado en ese momento, era Roma. O sea, de hecho, uno de los dichos que se conserva hasta este momento es que todos los caminos conducen a Roma. O sea, en esa época todos los caminos, o sea, si vos querías estar, en el centro del mundo era Roma, entonces todos los caminos conducían a Roma. Los apóstoles interpretan que si querían llegar, o sea, querían cumplir con el mandato de Jesús, tenían que llegar a todos los pueblos. Y el camino más fácil era Roma, llegar a Roma. Entonces, por eso van a Roma. De hecho, Pablo es uno de los que se gasta en predicarle a los romanos, y por eso tenemos una de las cartas, de las epístolas que él hizo, la carta a los romanos. Él va a Roma, él predica en Roma, de la misma manera que va Pedro. Ambos mueren en Roma. Tiempo después, hacia el año 313, Constantino, que es una figura que entra en la historia y que las demás denominaciones protestantes dicen Constantino es el padre de la Iglesia Católica, porque Constantino fue el que cedió las tierras y demás para que se construya lo que ustedes ven aquí atrás mío, que es el Vaticano. Entonces eso es obra de Constantino y por lo tanto Constantino es el constructor. No. La realidad es que la iglesia ya existía, venía desde Pedro. Constantino, por una conversión que tiene con una mamá su mamá que era católica, cristiana católica, y rezó tanto, él en el medio de una batalla, le hace una promesa a Dios, si le permitía ganar, gana, y a través de ese triunfo, de esa victoria, él se convierte y da el visto bueno para que la religión cristiana católica ya no sea perseguida. Porque hasta el año 313 todos los cristianos no solo que eran perseguidos, sino que eran acribillados, mutilados, o sea, masacrados. Por eso tenemos tantos mártires
de aquella época, tantos santos, que de hecho, si buscamos en la historia de cualquier secta algún santo, algún mártir de esa época, no existe. Busca un pastor de la iglesia luterana o un pastor de la iglesia bautista o un pastor de la iglesia, no sé, pentecostal, que haya vivido en el año 100, en el año 200, en el año 500. No existe. Y de hecho, lo que te hablaba recién, el sacramento de sacramentos, que es la Eucaristía, la comunión, el centro y culmen de la vida cristiana católica, es el centro de la misa, que lo vas a encontrar en Juan capítulo 6, del versículo 48 en adelante. Eso que fue una costumbre de los apóstoles, que hay algunos, hay algunos capítulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que podríamos tocar si querés, que muestran, ¿no? Se reunían el domingo, el día común, ya nuevo, un nuevo día, que se reunían los cristianos, era el día domingo, y se reunían para algo muy concreto, que ahora cuando te lo diga lo vas a recordar. Se reunían para la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Lo que Jesús instituyó en Juan 22, 19, en su última cena, cuando Él partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz y dijo, esta es la sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto que yo hago con los hombres. Bueno, esa institución de Juan 22, 19 se siguió practicando todos los días, por los discípulos, por los apóstoles y por los discípulos. Esto se practicaba. Esa es la Eucaristía de la Iglesia Católica. Es algo que se practica todos los días. Si tenés duda, por ejemplo, podrías ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, creo que del versículo 15 en adelante, Pablo va a decir, esto que recibí del Señor, que a su vez se los transmito a ustedes, el día, la última noche que él iba a ser entregado, tomó pan, va a decir todo eso, y él termina diciendo, cada vez que hagan esto, o sea que esto se hace, se repite, cada vez que hagan esto, estarán repitiendo el sacrificio de Jesús. Y va a seguir hablando sobre lo que es después, concretamente, la comunión con ese cuerpo y sangre. O sea, el que vaya a consumir, vaya a comer, vaya a recibir ese pedacito de pan y ese poquito de vino, no va a recibir un pedacito de pan ni un poquito de vino, sino que va a decir Pablo, los que lo reciban indignamente tendrán que dar cuenta no de un pedacito de pan y no de un poquito de vino, sino de el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Él lo dice del Señor. Dependiendo de la traducción va a ser así. Lo puedes buscar. Hice un preámbulo demasiado largo, llevo ya 38 minutos de video y no te hablé concretamente de por qué Satanás enseña y predica el error casa por casa. Bueno, concretamente, Satanás va a llegar con esta doctrina que te estoy diciendo, la Eucaristía, la iglesia que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica, que es romana, la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia formada, hecha, agrupada por la Iglesia Católica a través del Papa San Dámaso I. No, las sectas van a llegar con otra enseñanza. En ningún momento van a decir que la Biblia que ellos cargan bajo el brazo es obra de la Iglesia Católica, no lo van a decir, porque lógicamente no les conviene. De la misma manera que no van a dar crédito a la Eucaristía, lo que te estaba diciendo recién, que lo enseña Jesús. Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, o sea, no el que come un pedazo de pan y bebe un poco de vino, no, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida. El que no come, no tiene vida. Lógicamente, como está la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, hay un montón de réplicas. Yo veo, por ejemplo, tengo a mi imagen una réplica de la imagen original de Nuestra Señora de Fátima. Esto que está aquí al lado es una réplica. ¿Es la imagen de Nuestra Señora de Fátima? No, es una copia. Es una copia. ¿Qué quiero decirte con esto? Las sectas replican, copian lo que Jesús hizo
instituyó y enseñó a los apóstoles en la Iglesia Católica y que se sigue haciendo desde hace 2000 años. La institución de la Eucaristía, la misa y demás. Las sectas copian eso. Entonces, cada tanto celebran lo que se llama la última cena, ponen un pedazo de pan, un poco de vino y lo pasan y demás. Ahí, ¿está el cuerpo de Cristo? ¿Está la sangre de Cristo? No. No, eso es una obrita de teatro. Es una representación. Y van a decir, esto simboliza el cuerpo, esto simboliza la sangre. Es real, simboliza el cuerpo y simboliza la sangre. No es como en el caso de la Iglesia Católica, que eso es el cuerpo de Cristo y esa es la sangre de Cristo cuando un sacerdote la consagra con la oración que Jesucristo enseñó. Entonces, cuando golpeen a tu casa y te traigan una enseñanza distinta de la que enseña la Iglesia Católica, vos vas a determinar, si estás instruido, si estás formado, vas a determinar que ahí en esa persona, que a lo mejor no tiene la culpa, que a lo mejor no lo hace porque quiere, sino que lo hace porque es lo que le enseñaron y porque no sabe, ahí está Satanás queriendo enseñar el error, queriendo sacarte, apartarte del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, del rebaño en donde hay un solo pastor que es la Iglesia, para llevarte a una secta, a un lugar dividido, los sectarios en un grupito, para que creas que supuestamente ahí vas a ser salvo. Y sabemos que eso no es así. Sabemos que no es así. Vamos a ir a la palabra de Dios, a ver, para tratar de poner un poco de luz y que no escuches tanto mi palabra. Por ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Léelo desde el 1 vos, pero yo lo voy a hacer más rápido. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sigo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, lo vas a tolerar, dice. ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? Porque empieza diciendo, ojalá me toleraras un poco de locura. O sea, está enojado, está sacado Pablo porque está viendo cómo muchos de los que escucharon su prédica, muchos de los que se convirtieron, se bautizaron y demás, ahora empezaron a escuchar y a seguir a personas que vienen supuestamente predicando el mismo evangelio, pero lo cambian. Entonces dice, si viene alguno predicando otro Jesús. ¿Por qué otro Jesús? Y porque te van a predicar con la palabra de Dios que Jesús nunca dio, por ejemplo, orden de que había que confesar los pecados con un sacerdote. Sabiendo todos que si vas a Juan capítulo 20, versículo 19, te vas a encontrar con un Jesús que dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopló, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Entonces, Jesús enseñó eso. Pero viene una secta distinta con la palabra de Dios, desvirtuándola y enseñando, mostrando, poniendo ahí de frente otro Jesús. O sea, un Jesús distinto. El Jesús que trae esta secta nunca dijo, supuestamente, que había que confesarse con un sacerdote. Entonces, sigo. Otro Jesús, o si recibís otro espíritu, porque vienen con otro espíritu, otro evangelio, va a decir, pienso que en nada soy inferior a aquellos grandes apóstoles, o sea, estos que se presentan como súper conocedores y demás. En realidad, dice, yo pienso que no soy en nada diferente. Va a seguir hablando. Me quiero centrar versículo 14 del mismo capítulo, para no hacerlo tan largo. Dice,
Versículo 13. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lo que te decía recién, una copia, una obra de teatro. Van a copiar lo que hace la iglesia, que es una, santa, católica, apostólica y romana. Una. Entonces, se separan de esta iglesia y forman otra iglesia. ¿Qué hacen cuando forman otra iglesia? Copian todo lo que había en esta iglesia. La gran mayoría de las cosas. Lo que no les interesa porque no va a traer adeptos, bueno, lo quitan. Y buscan de qué manera, con la palabra, enseñar que no hace falta. Por ejemplo, la confesión. O por ejemplo, la Eucaristía. No, lo de la comunión, lo del cuerpo. Jesús estaba diciendo que no era su cuerpo, que en realidad era un símbolo, que no era su sangre, que en realidad era un símbolo. Y van a llegar hasta el extremo caótico de nuestros hermanos testigos de Jehová, que adulteraron la palabra de Dios poniendo, Jesús dijo que era un símbolo. Y todo escritor, todo traductor del hebreo y del griego va a decir, no, error, eso no lo dice, es imposible que lo diga. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Entonces eso es su cuerpo. Pero bueno, estas sectas van a venir y van a tratar de tergiversar, de cambiar el sentido en función, en favor de la doctrina que ellos ahora van a empezar a enseñar. Esa es la realidad. Pablo dice, ojo, porque estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, no son apóstoles, se disfrazan como apóstoles. Dice, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, fíjate que Pablo está diciendo, nosotros somos ministros de Dios, pero Satanás tiene sus propios ministros, que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero entonces, quiere decir que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, que Satanás puede llegar a tu casa vistiéndose como ministro de Dios, pero que en realidad son falsos apóstoles, son fraudulentos. ¿Por qué? Porque enseñan el error, la mentira. Predican un Jesús distinto, llevan otro espíritu y llevan otro evangelio. Sigo, el capítulo siguiente te encontrás con Gálatas. Estábamos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Viene capítulo 12 y 13. Después arranca la carta a los Gálatas. Escucha, Gálatas 1, versículo 6. Estoy leyendo la Reina Valera, traducción del año 1960. Biblia protestante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo dice, Gálatas, estoy asombrado. ¿Por qué estoy asombrado? Estoy asombrado porque me parece increíble ver cómo ustedes de golpe, así de la nada, ahora siguen un evangelio distinto. Distinto. Sigo. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunas personas que los perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, hay personas que vienen, no hay otro evangelio, por eso todos cargamos la misma Biblia, no hay otro evangelio. Pero resulta que llegan los testigos de Jehová a tu casa, tocan el timbre, y te presentan en su enseñanza un evangelio distinto. Cuando decís, pero pará, yo que conozco el evangelio, me predican una palabra y le cambian el sentido y decís, no es así. A ver, vamos a leerlo otra vez. O sea, no es que hay otro evangelio, que ellos vienen perturbando el evangelio, cambiando el evangelio, transformando, deformando el evangelio, con el objetivo de enseñar una doctrina distinta, o sea, de corromper la verdad. Si a vos te enseñaron que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, preguntale a un testigo de Jehová qué es la Eucaristía. Y te digo ahora qué te va a decir. Te va a decir, la Eucaristía es Satanás. A ver, misma Biblia, misma Biblia. Jesús, su cuerpo y su sangre, Satanás.
dos polos opuestos. ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es la realidad. No es que haya un evangelio distinto, sino que hay personas que vienen tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Dice, pero si aún nosotros, o sea, Pablo dice, si yo, nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara a ustedes otro evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, que sea anatema, o sea, que sea maldito, que sea expulsado. ¿Qué quiere decir Pablo? Que van a venir otras personas enseñando un evangelio distinto. A ver, necesariamente van a ser los testigos de Jehová que van a llegar a tu casa golpeando la puerta y te van a decir, te van a enseñar un evangelio distinto. No, te vas a encontrar con el mundo. El mundo mismo te va a decir, che, hay que aprobar el aborto. Van a golpear a la puerta de tu casa a través de las redes sociales, del televisor, te van a decir, hay que aprobar el aborto, porque a esta la violaron y como la violaron tiene derecho, es su cuerpo, La regla de Dios de oro es clarísima. No matarás. No matarás. Pero, mira, buscale la vuelta que quiera, anda para acá, para allá, que si esto, que si fue violada, que si era menor, que si era mayor. La regla de oro de Dios es concreta, sencilla, contundente. No matarás. Por lo tanto, el aborto no se puede aprobar. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la fe, en contra de la ley, en contra de la voluntad de Dios. Pero resulta que vinieron a tu puerta y te predicaron un evangelio distinto. Te dijeron que Dios, Dios lo aprueba porque a esta persona la violaron y como la violaron. Mentiras. De la misma manera nuestros hermanos separados golpean a la puerta y con el evangelio en la mano nos predican un evangelio distinto del que les hemos predicado, dice Pablo. Ahora, si viene un ángel del cielo y les predica otra cosa distinta de la que les hemos predicado, también que sea maldito. ¿Por qué digo esto? Porque me he cansado de escuchar hermanos separados que dicen esto, escúchenlo. Yo era católico, vino un ángel del cielo y me dijo, Franco, fundá otra iglesia. Y desde ahí conocí la verdad, vi la luz y ahora estoy en la religión verdadera. Y desde hace una semana ya fundó otra iglesia, le puso un nombre hermoso, porque por lo general buscan, a veces ponen en la Biblia, decir, el Espíritu se recibe por la fe. Iglesia del Espíritu que se recibe por la fe. Y ya le pusieron el gran nombre, buscan adeptos y ya tiene una nueva iglesia. Y van a salir a enseñar ¿qué? El error. Otro evangelio, que no es otro, es el mismo, pero otra doctrina, otra historia. Podría seguir leyendo, lo lees vos. Me voy a ir a Juan capítulo 1, Juan 1, versículo 10. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Lo voy a leer desde el 9, para que lo entiendas. Léelo todo, desde el capítulo 1, versículo 1, porque es todo interesante. Yo tomo 2 versículos para que no sea tan largo el video. Dice, versículo 9, cualquiera, esta es segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9 y siguiente, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, haga un punto. Juan le está diciendo, muchachos, si una persona se extravía, se pierde, se escapa, se sale y no persevera, o sea, no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué quiere decir? Cristo tiene una doctrina, distinta a la de los testigos de Jehová. Ellos tienen su doctrina, no es la doctrina de Cristo. Distinto a lo de los pentecostales. Los pentecostales tienen su doctrina, pero la doctrina de los pentecostales no es la doctrina de Cristo. Si ustedes se extravían y se van a la doctrina de los bautistas, de los adventistas, de los mormones, es la doctrina de los bautistas, la doctrina de los adventistas, la doctrina de los mormones, pero no es la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo,
Escuchá lo que dice, ¿eh? El que se extravía, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Por qué digo esto? Llegan a mi casa los testigos de Jehová, llega a mi casa los evangélicos, y tienen la Biblia y conocen y me tiran citas y demás. Sí, pará. ¿Tienen la doctrina de Cristo? ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Una sola. Guardar todo lo que Él ha enseñado y mandado. ¿La tienen la doctrina de Cristo? ¿Cómo puedo saber cuál es la doctrina de Cristo? Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuchá. Dice, por si me demoro, le dice a Timoteo, Pablo, si me llego a demorar, para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia. ¿A dónde? En la iglesia, que es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. O sea que la que custodia, la que lleva, la que sostiene, la que enseña la verdad es la iglesia. ¿Qué iglesia? La católica, porque tiene 2000 años. Es la única que viene ininterrumpidamente. Buscá, pero la iglesia católica, buscá un papa en el año 100. Hay. Buscá en el 200, hay. En el 300 hay, en el 400 hay, en el 500 hay, en el 600. Más de 265 papas, en realidad 266, tenemos al día de la fecha. O sea, ininterrumpidamente. A este lo mataron, bueno, lo sucedió este. A este lo acribillaron, bueno, lo sucedió este. Este se murió, bueno, vino este. Y así, ininterrumpidamente, 2000 años de historia. O sea, aquel que se salió de la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, casa del Dios vivo, aquel que se salió de la iglesia, se separó ¿de qué? De la verdad. ¿Y por qué va a enseñar la doctrina que no es la de Cristo? Porque se separó de la verdad. ¿Por qué va a enseñar una mentira? Porque se separó de la verdad. ¿Quién custodia la verdad? La iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica. Primera de Timoteo 3:15. Búscala y léela como tarea para tu casa. Sigo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Escuchá lo que viene ahora. Si alguno viene a vosotros, o sea, si alguno viene a ustedes, te toca la puerta, te golpea la puerta, toca el timbre, aparece en televisión, en tu celular, en una revista, si alguno viene a vosotros, visualmente, auditivamente, sensorialmente, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Jesucristo. Escuchá, no lo recibáis en casa. ¿Por qué digo esto? Porque muchos abren la puerta, vengan, pasen, háblenme, porque total es el mismo Dios, porque total es la misma Biblia, porque total me leen la palabra de Dios. La Biblia es clarísima. Si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina, no lo recibas. Ni le digas bienvenido, dice la palabra. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto es palabra de Dios, no es un invento mío. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces, ¿cómo podemos saber si vino Satanás o si viene Jesucristo? La doctrina. A ver, ¿está unido la Santa Madre Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad, desde hace 2000 años en la figura de Pedro? No, porque soy testigo de Jehová. Siga viaje. Si conoces, si te instruiste, si te formaste y podés defender la fe, si estás preparado para defender la fe, ahí sí le decís, vení, pasá, pero me vas a escuchar. Yo te voy a escuchar, pero vos me vas a escuchar a mí. Yo te voy a demostrar que estás equivocado. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Porque eso es ecumenismo, eso es defender la fe, eso es ir en busca de la oveja perdida. Porque muchos de estos hermanos que llegan en nombre de Jesucristo
pero que traen a Satanás mezclado, escondido en ese otro Jesús que predican, en ese otro evangelio que enseñan, en esa otra doctrina que no es la doctrina de la iglesia, que no tienen a Dios, porque lo dijo la palabra de Dios recién. Muchos de esos hermanos no saben que están enseñando el error, no conocen que están enseñando el error, y por lo tanto, al no saber, enseñan, como te decía antes, lo que le enseñaron y repiten como loros lo que le enseñaron. Pero si estás preparado, si estás formado y te animas, sería maravilloso que puedas generar un debate ecuménico en donde te puedan decir lo que ellos piensan, pero decir, no, mira, yo te voy a demostrar con la palabra de Dios, de hecho yo esto lo hago y muchos de mis hermanos esperados, separados que me conocen, ya prácticamente los he cansado porque nos hemos juntado más de una vez y decir, bueno, a ver, esto es lo que vos crees, pero yo te voy a mostrar que eso es mentira. Te enseñaron el error. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces uno puede agarrar capítulo, versículo y decir, ¿querés que hablemos de la confesión de los pecados? Bueno, yo te voy a demostrar que es bíblico. ¡Pum! Se lo mostrás. A su vez, la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Qué enseña la iglesia en el catecismo? Tal cosa. Bueno, ahora sí, dejando esto de lado, yo voy a tomar el numeral 817 y el numeral 818 de el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Recordás lo que te dije recién? La iglesia es columna y base de la verdad. Aparte de ser la casa del Dios vivo, la iglesia, que somos todos los que formamos, los bautizados, los que formamos parte de este cuerpo místico de Cristo, es columna y base de la verdad. Quien custodia esa verdad es el magisterio vivo de la iglesia, que son los obispos en comunión con el obispo de Roma, o sea, el Papa. Esto es idea de Jesucristo, no nuestra, no del hombre. Ejemplo, ¿querés buscarlo? Mateo 16, 19. A Pedro, a ti te daré las llaves para que todo lo que ates y desates, ahí está la autoridad. ¿Querés otro ejemplo? Juan capítulo 21, versículo 15. Un Jesús que le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Bueno, mis ovejas, mi rebaño, mis ovejas, las mías, dice Jesucristo, las vas a pastorear vos. Y le dice, apacienta mis ovejas. Y se lo dice 3 veces. O sea, le da la autoridad a Pedro. Ese Pedro que fue el primer papa de la Iglesia Católica. Entonces, este papa, en conjunto con todos los demás papas que vinieron, que te dije recién, 266 en la lista, ¿qué fueron enseñando? Yo te voy a decir lo que enseñan con respecto a las heridas de la unidad. O sea, hasta el año 1513 la iglesia era una, santa, católica, apostólica y romana. En el año 1513, de la mano de Martín Lutero, eso se rompe. Fue la Reforma Protestante, cisma, ponele el nombre que quiera. La cuestión es que se rompe y empiezan todas las denominaciones protestantes, que eso sí es idea de Satanás, porque es enseñar la mentira, otra doctrina. Ahora, ¿qué enseña la Santa Madre Iglesia para con esos hermanos que están en el error? Escuchá. En esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, las que te estaba leyendo, o sea, divisiones. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. O sea, la Iglesia Católica no dice, nosotros no tenemos responsabilidad, dice, no. O sea, hubo responsabilidad de las dos partes. La cuestión es que se separaron. Seguimos. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma. No se producen sin el pecado de los hombres. Donde hay pecado, allí hay desunión, allí hay cismas, herejías y discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Numeral 818. Los que nacen
hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas, o sea, aquellos, vamos a decir, un testigo de Jehová que sale a predicar, que nació ya de una familia testigo de Jehová, no conoce la Iglesia Católica, no conoce la Sagrada Tradición, no conoce la historia, no conoce la liturgia, la misa, no conoce nada. ¿Qué pasa con esa persona? Dice, esos que nacieron en las comunidades surgidas de tal ruptura y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Podría seguir leyendo el catecismo, lee el numeral 819, 820, porque habla todo sobre esa herida de la división, del cisma, de la reforma protestante, la ruptura que hubo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué enseña la Santa Madre Iglesia? Hay que salir a rescatar a esas ovejas perdidas, que enseñan el error, que sostienen el error, pero que están confundidos, equivocados. Están equivocados. Y por lo tanto es tarea nuestra, de los católicos, salir a buscarlos. Ahora, para salir a buscarlos, tenemos que entender que lo primero es formarnos. Hay que formarnos, hay que aprender, hay que estudiar, hay que conocer la Sagrada Escritura, conocer la Sagrada Doctrina, conocer la Sagrada Tradición, para poder enfrentarlos con amor y con respeto, porque son hermanos y están equivocados. Y muchos no tienen la culpa de venir para Satanás enseñando y predicando el error, casa por casa. No tienen la culpa, porque no lo saben. Me ha tocado dialogar con hermanos separados y es muy difícil hacerles poder ver todo esto que estamos hablando, aún con capítulos y versículos, cosas que ellos quedan así y no hay manera de contradecir lo que enseña la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque lo que enseña la Santa Madre Iglesia, toda la doctrina está fundamentada en la palabra de Dios. No así el caso de las doctrinas protestantes, que el 90% de sus verdades, de lo que ellos enseñan como verdad, no está cimentado en la palabra de Dios. Por ejemplo, no hay que bautizar a los niños. Dame una cita y un capítulo. Capítulo y versículo. No hay. Ahora, sí hay muchos en donde muestra la palabra de Dios que se bautizaban los padres y su familia, o sea, sus hijos. Muchísimas. Dame una cita en donde no haya que confesar los pecados con un hombre. No hay. No existe una de una persona que haya ido a confesar los pecados en la pata de un palo. Pero sí hay muchas, incluida la que Jesús le da el mandato de ir a perdonar pecados, hay muchas que hablan de cristianos que hacían esa tarea. Bueno, y como eso, muchísimas cosas. Entonces, a esos hermanos hay que ir a rescatarlos. Yo te invito a que te instruyas, que te formes, que si no sabes cómo, me escribís, me pones, a ver, me interesaría, me gustaría, cómo haces vos, cómo hiciste. Hay mucha información, muchos lugares donde aprender, para salir a buscar estas ovejas perdidas. Pero entendé, no le tenés que abrir la puerta a Satanás. La palabra de Dios lo dice, se disfraza de ángel de luz, predican un Jesús distinto, un evangelio distinto, tienen un espíritu distinto, se disfrazan de ministros de justicia, se presentan como apóstoles de Cristo, pero son apóstoles falsos, dice Pablo, fraudulentos, que enseñan el error. El que no persevera en la doctrina, dice Pablo, ese no tiene a Dios. Por más que vengan con la Biblia, por más que se muestren prolijitos, por más que se vea que son muy del culto de ellos y demás, la palabra es clarísima. Si no trae la doctrina de Cristo, la que enseñó Cristo a sus apóstoles, no
tiene a Dios. Y eso es lo que te tiene que quedar. Bueno, espero que esto te haya servido. Da para hablar muchísimo más. Muchísimo más. Podríamos estar horas hablando de esto. Pero bueno, espero que te haya servido. Y suscríbete a este canal. Compartí el video con aquellas personas, aquellos hermanos que viven en el error. Lo hago con mucho respeto y amor. Ellos saben que no busco, pelear con ellos, sino es tratar de rescatarlos. Tienen que ser parte del rebaño de Jesucristo. Es la única manera de que lleguen al conocimiento pleno de la verdad y se salven. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo capítulo de este canal, tu canal, Palabra Santa. Chau.